Perfecto, ya, entonces vamos a disparar nomás con la charla. Y bueno, saludo a David también, que bueno, ya lo saludé por interno ya. Así que con el siguiente cambio iniciamos esta charla más que entrevista. A ver. Bienvenido a la Ya de los Misterios. Muchas gracias por asistir a esta nueva intervención, a este nuevo ciclo de charlas que hemos forjado en este nuevo espacio llamado Expediente Douglas Kane. Y aquí le habla Enzo personificando a Douglas Kane. Bueno, tenemos en este primer capítulo a un gran invitado que se llama Geraldine, que en este momento él reside en Estados Unidos. Y ahora en este último minuto se ha añadido también David Santizo, que ellos dos hacen el programa que se llama Clave 45. Bueno, en un principio Gerald inició este espacio de manera, ¿cómo se podría decir? En single. Solamente él emitía este segmento. Y luego, a medida que fueron avanzando las temporadas, se añade David Santizo. Y la verdad, las cosas es que la calidad del programa, la verdad, las cosas, bueno, desde mi punto de vista, para mí es uno de los mejores podcasts que abundan en la red. Y eso es debido a la objetividad que tiene Gerald y David de analizar todos estos temas que se tocan en el mundo del misterio, con una mirada más crítica y más objetiva, cosa que muy pocos espacios lo hacen. Así que de antemano los saludo, Gerald y David, así que bienvenido a la Ya de los Misterios. Bueno, gracias, es un placer estar aquí y ya te digo, sabes que esto de celo para mí era nuevo, pero estoy impresionado, ¿no? Con lo bien que se maneja y las lecciones que me has dado ahí muy brevemente con tu santa paciencia y estoy muy impresionado viendo también la sala llenarse, así que a ver cómo sale hoy la noche y cambio. Pues yo también estoy encantado y estoy todavía adaptándome a esta aplicación, pero me parece que tiene bastante futuro, me parece bastante curiosa, ¿no? Esto como una especie de walkie. Pues encantado de estar aquí, la verdad. Muchas gracias. No, muchas gracias a los dos por tener esta disposición de venir a compartir con nosotros, porque bueno, la verdad no somos un canal con alta audiencia de momento, esperemos que a futuro sí. Bueno, ustedes tienen ya una cantidad considerable de suscriptores, de manera que eso se lo han ido ganando, me imagino yo, por la singularidad de este espacio. Pero bueno, sin alargar más el chicle, le voy a hacer la primera pregunta a Gerald. ¿Cómo inicia, Gerald, este enfoque tuyo en querer hacer un espacio, digámoslo así, un poco más distinto a otros canales que circulan por la red? De una manera, con una mirada mucho más objetiva, con un enfoque mucho más centrado en relación a todos estos tópicos del misterio que se tocan hoy en día. Pues una pregunta bastante buena para que enfoquemos el tema. Yo era de estos muchachos que cuando me sentaba a leer mis libros de juventud, estoy hablándote de 10 años y 12 años, ¿no? Pues me gustaba más, no sé, un buen misterio casi que una buena aventura. Aunque claro, siempre puedes encontrar aventura, ¿no? Dentro del misterio. Para eso mirad a Julio Verne, como entrelazaba las dos muy bien, ¿no? Pero ahí, más allá de la supervivencia de un viaje al centro de la Tierra, como el que escribe Verne, ¿no? Y los riesgos que se encuentran los protagonistas, pues me fascinaba la idea del secretismo, de los códigos, de que hubiese gente que sabía de esto y lo mantenía en secreto. Y vamos, después el concepto de que había una vida en el centro de la Tierra, como la describe Julio Verne, ¿no? Otro pequeño planeta. Era interesante, pero más bien los secretos que bordeaban ese gran secreto eran los que de verdad me llamaban la atención. En los años 80, al menos en España, que yo me crié allá durante esos años, también fueron muy prolíficos de ver el inicio de revistas y programas de misterio, que por desgracia en los años 90, una década más tarde, acabaron siendo demasiado amarillistas
y demasiado sensacionalistas, o sea, ridiculizando las cosas del misterio. Pero comenzaron con buen pie en los 80, ¿no? Después se divinieron en un teatro de payasos, básicamente. Pero sin faltarle respeto a la noble profesión de payaso. Y a mí todas estas cosas, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, que si desapariciones, que si ovnis, que si criptozoología, todas estas temáticas, pues se me quedaba dentro, ¿no? De mente infantil, de manera que cuando después en mi tardía adolescencia me vine a Estados Unidos, cada vez que encontraba oportunidad, pues yo seguía indagando por mi cuenta estos temas. Y además la madurez, una vez que empiezas también a estudiar filosofía, otro tipo de letras, a exponerte a otro tipo de cosas, me daba a ver que había habido mucho sensacionalismo en el pasado, ¿no? Y que, por ejemplo, el misterio del Triángulo de las Bermudas, cuando lo mirabas de manera fría y estadística, no era tan misterioso a final de cuentas, ¿no? Y uno después empezaba a darse cuenta que había mucha gente que intentaba vivir o por lo menos ganar fama con este mundo del misterio, y fíjate, incluso antes de que hubiera computadoras ya hacían cortas y pegas, o sea, en el sentido de que alguien buscaba un artículo que salía en una revista de Estados Unidos o de Inglaterra, ellos la traducían al español y después la plagiaban y la hacían pasar por suya, o sea, le cambiaban muchas letras, era difícil de conocerla, pero el contenido venía de otra procedencia y ellos no decían cuál era, ¿no? Y así ya se hacían de aquella corta y pegas, ¿no? Cuando llegó la internet no te cuento nada. Que si quieres podemos hablar un poco de eso, de la progresión del misterio una vez que llegó la internet, ¿no? Después, por eso cuando me junté con unos amigos aquí en Estados Unidos, ellos eran todos de diferentes áreas de Latinoamérica, pues dijeron, vamos a hacer un podcast. Y bueno, lo íbamos a hacer una temática que era misterio, y ellos querían ir por una temática mucho más sensacionalista, ¿no? Esta de contar relatos de fantasmas, lo que le pasó a mi sobrino cuando fue a buscar leña al bosque y les encontró con una bruja y salió asustado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cuando llegó el día de grabar, pues todo el mundo se echó para atrás, nadie quería grabar, me dejaron a mí solo con el programa, entonces yo dije, bueno, si me dejáis a mí solo, el programa se queda para mí y lo voy a llevar a mi dirección, que es... Lo voy a llevar a mi dirección, que es y se te cayó. Ah, sí, y lo voy a llevar a mi dirección, que es que misterios hay muchos, pero hay que empezar a decantar cuáles no son misterios para dejar ya de propagarlos. Como dice un investigador, Manuel Carballal, son misterios zombies, que a pesar de que ya hemos dicho que están muertos y que no lo son, pues la gente los sigue resucitando por el sensacionalismo, ¿no? Y eso es parte de lo que hacemos David y yo, donde intentamos decir, bueno, esto ya no vale la pena gastar mucho tiempo en él porque ya está bastante defenestrado y vamos a enfocarnos en la cantidad de otras cosas que hay, ¿no? Que son más interesantes y que merecen nuestra energía. Corto. Correcto, Gerald, correcto. Bueno, es interesante este enfoque que tiene tu canal porque más que mal llevaron cerca de algunas temporadas y ahora ustedes están transmitiendo por Edenex y eso debe ser porque tiene algunos aderezos, este espacio que a la gente le gusta y que de alguna manera los lleva a ustedes a posicionarlo como un gran podcast hoy en día. Dime una cosa, bueno, dentro de tu espacio, tú tienes como una especie de, ¿cómo se podría decir?, de adagio en relación a las conspiraciones. ¿Tú piensas que la mayoría de las conspiraciones son verdaderas o piensas tú que del totalidad del cuerpo de lo que hay de conspiraciones actualmente son 100% verdaderas o hay algunos que desde tu punto de vista son creadas con ese fines sensacionalistas las cuales tú atacas? Eso a raíz de que a ti te gusta mucho esta temática. Cambio. Uy, ahora sí que me has soltado de la lengua ahí. Verás, las conspiraciones, por definición, quieren decir el embarramiento de la verdad. O sea, por definición, porque conspiración quiere decir que dos o más personas se van a juntar en secreto y van a continuar un secretismo para llevar a cabo una finalidad y usando cualquier medio posible. Eso es básicamente la definición de conspiración. Entonces es muy comprensible que una persona que está en un estamento de poder, intermedio de poder, no pensemos, ¿no?, en solamente políticos o presidentes, ¿no?,
cualquier persona, intermedio, incluso puede ser un gerente de empresa, ¿no? Puede usar muchas dinámicas de poder y pueden también embarrar, ensuciar, enlodar para así taparse y que la gente no descubra cuáles son sus verdaderas intenciones. Por tanto, como nosotros decimos en el programa, pues las conspiraciones existen. Ahora, lo que ocurre es que hay muchísima tendencia dentro de lo que es explicar la historia, que acaba siendo embarrada y acaba siendo redirigida hacia sitios que no debieran de ser porque son falsos. Y esto puede ser hecho de manera inadvertida, de manera no intencionada, o a lo mejor es hecha de manera intencional. Y te voy a dar dos ejemplos claritos, ¿no? Por ejemplo, esto cuando cuando dos políticos están haciendo una campaña sucia, como por ejemplo la que hizo Nixon en los años 60, y está haciendo también cosas que son ilegales, cuando a Nixon lo pillaron y lo confrontaron en sus primeros días, él intentó desviar la atención apuntando con el dedo hacia otros problemas internos del país e incluso habló con sus consejeros internos para lanzar debajo del autobús, como se dice en Estados Unidos, para básicamente denunciar a espías de la CIA que estaban haciendo cosas malas para así desviar la atención que había sobre él. O sea que básicamente él quería acusar a otros para decir, mirad a aquellos que están haciendo algo peor que lo mío, ¿no? Pero la prensa del New York Times y el resto de la Washington Post no lo dejó hacer eso, en el sentido de que, a pesar de que lo intentó, le dijeron, no, nos queremos enfocar en ti, en tu presidencia, ¿no? Y acabó como acabó. Pero después también, eso es cuando la gente desde el poder desvía la atención, para que el pueblo no sepa que se está cuajando. Pero después también está, por mucha desgracia, ¿no?, gente que o porque tiene poco amor propio, necesita atención, tiene deficiencias de personalidad, deficiencias psicológicas, no sé, pues deciden ganar un poco de protagonismo, pues propagando teorías bestiales de conspiración. Algunos son abiertamente por dinero. Un ejemplo que pongo claro es siempre el de David Icke. Si no lo conocen, ¿no? David Icke es un inglés que fue uno de los primeros proponentes, o por lo menos uno de los más famosos proponentes, que pues se propuso la teoría de los reptilianos, ¿no? La teoría de que hay unos seres intradimensionales que han estado entre nosotros mucho tiempo y que son reptilianos y que manipulan a los gerentes del mundo, a los grandes políticos, para así crear tensión entre la población y ellos alimentarse de nuestra energía negativa psíquica. Pues David Icke, además de que suena delirante lo que propone, es también horrendo, porque él dice, te voy a dar pruebas y nunca te las da. Confunde el concepto de prueba con indicio, ¿no? Hace también ata cabos que son muy sueltos y muy mal atados, y al final también se acaba uniendo un poco a lo que es el negocio de la New Age, porque él da sus conciertos y da sus ponencias y cobra su buen dinero por hacerlas. El hombre es multimillonario. Y uno pensaría, ¿no?, a nivel social, que si ese peligro es tan grande y afecta a la humanidad de la manera en que él lo dice que afecta, pues se preocuparía primero en ayudar a salvarnos y hacer un movimiento social que nos salve de ese mal, y después ya miraremos de resarcirte y recompensarte una vez que hayamos acabado con ese supuesto mal. Pero ya veis que no es así. Por tanto, en las conspiraciones, como digo, esto es hablando así muy resumidamente, ¿no? Hay todo ese tipo de tendencias y es muy complicado. Y cada vez que nos metemos, David y yo, a analizar algún tipo de conspiración, acabamos siempre, por lo general, diviniendo en economía, diviniendo en política, hablando también de sistemas militarísticos, de sistemas de espionaje, porque al final todo tiene que ver con la sociedad y nos enfocamos en los efectos que hay en la sociedad. Voy a cortar aquí para que me hagas más preguntas, otras específicas que seguro que tienes. Afirmativo, Gerald, afirmativo. Excelente respuesta, ¿eh? Claro, David Icke es un sujeto que ha tenido en la última década muchos seguidores, sobre todo con su teoría reptiliana, que tema o tópico por el cual es más convocado, ha sido entrevistado por distintos medios, pero a su vez ha sido muy criticado por la poca consistencia que tienen estas teorías conspirativas.
pero aún así ese nivel de sensacionalismo que tiene ha servido como trampolín para que esté, digámoslo así, en el máximo plano del estrellato en cuanto a este asunto de las conspiraciones. En la nación en donde está viviendo ahora Gerald, que es Estados Unidos, es tachado por ser cuna de algunas de las conspiraciones más connotadas, más insignes, de todo tipo. Nombraste el asunto del presidente Nixon, hay otras más por ahí, como por ejemplo el supuesto asesinato de Marilyn Monroe, pero me voy a enfocar en otro que, digámoslo así, es uno que técnicamente presenciamos todos y que tiene que ver con el atentado del 11S. En este caso, de este atentado, de este estrellamiento de estos aviones con el World Trade Center, ¿tú piensas que esto fue efectivamente un ataque así premeditado, así como lo mostró la pantalla, o piensas tú que fue un autoatentado, como lo dice las teorías de conspiración? Una pregunta muy peliaguda, Enzo. Vamos a ver, mm, yo presencié los atentados del 11S en primera plana desde el piso 38 de mi oficina en Manhattan. O sea, yo me perdí el primer avión estrellarse, pero vi el segundo perfectamente. Y después yo me uní a la procesión de gente que tuvo que cruzar andando los puentes para llegar a sus condados respectivos. Fue un éxodo masivo aquella tarde. Y, y vamos a ver, yo no soy... Soy muy respetuoso porque al final de cuentas hubo 2.200 víctimas. Hay 2.200 familias con su gente extendida, ¿no? Que ha enterrado muertos y que cada aniversario estará llevando flores a diferentes cementerios, ¿no? Esto si lo propagas, que cada familia se compone de 4 miembros, te sale 20.000 personas directamente afectadas, por no hablar de lo indirecto, ¿no? Pero a mí la versión oficial de que fueron 4 islamistas extremistas que se subieron unos aviones, los secuestraron, ¿no? y cometieron los atentados, a mí me hace un poco de agua. Pero yo tampoco me defino por decir que fue un autoatentado, tampoco me defino por decir que fueron alienígenas que secuestraron los aviones y los enchufaron contra las torres, tampoco me defino, vamos, que yo no me defino por ninguna de las teorías ciertas. O sea, cuando yo estoy analizando el tema del 11S, casi me defino más por pensar que hubo muchas herramientas puestas, o sea, muchas piezas de un puzzle puestas a priori, con anterioridad, para llevar un desenlace. El desenlace lo hemos visto, ¿eh? Y eso nadie me lo puede discutir. Lo que sí me podéis discutir es si fue intencional o fue casual, ¿no? El desenlace. Y el desenlace es que Estados Unidos deja de ser una nación de puerto abierto, donde la gente más o menos puede entrar con comodidad, y se convierte en una nación donde empiezan a casi desvestir para pasarte por las rayas, por los rayos X, que a mí me dijeron que era exactamente igual que lo que estaba pasando en Israel desde hacía años, porque ellos sí vivían en un estado terrorista. Y que uno de los comentarios que hubo entre dirigentes de nación después del 11S entre Israel y Estados Unidos era: ¿ves? Te estás poniendo al día, le decían de Israel a Estados Unidos. Ya te estás poniendo como nosotros, te estás poniendo al día. Este va a ser el futuro. Y después que hubo movimientos bursátiles de muchísima gente que sacó sus inversiones de aerolíneas que después se vieron afectadas. Eso a mí me cuesta mucho creer que era casualidad. Y después, también lo que es innegable es que la maquinaria industrial armamentística estadounidense se puso en marcha a todo trapo durante una década. Y países, ¿no?, como Afganistán, Pakistán e Irak, pues se vieron, por desgracia, altamente afectados, pero los presupuestos militares se dispararon. Y los contratistas militares volvieron a vivir como reyes. A pesar de que hubo gente como Bruno Cardeñosa, que se juntó con el proyecto Voltaire en Francia y demostraron que algunos de
los supuestos terroristas que atentaron en los aviones y que se estrellaron en los aviones, algunos todavía estaban vivos en sus países y nunca habían salido de sus respectivos países, e incluso les dieron entrevistas en tiempo real. O sea, algo raro, algo extremadamente raro hay, con muchas consecuencias internacionales. Y ya te digo, yo no me pienso, ¿no?, que esto fue un autoatentado, pero sí creo que dentro de los intereses creados, que no son los intereses gubernamentales, no son los políticos, son intereses capitalistas, industriales, militares, hubo coordinación para que por lo menos dejar que esto pasara. Y espero que te satisfaga dejarlo y que lo deje ahí. Sí, yo quería añadir algo respecto a esto que ha dicho. Yo quería difiero un poquito de la versión de Gerald, tampoco mucho. Y de hecho tenemos pendiente un programa del 11S algún día, que lo íbamos a hacer el año pasado, pero al final se nos complicaron las cosas, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió fue que no se enteraron que iban a atentar, igual fue casi los únicos que no se enteraron de que iban a atentar en el 11 de septiembre. Y cuando se dieron cuenta, después del atentado, de quiénes eran y vieron que eran sus amigos, con los que tenían negocios, ¿no?, el Arbusto Energy Oil o el Bin Laden Group, cuando se dieron cuenta de que eran sus colegas y que no querían, digamos, dejar de hacer negocio con ellos o que eso supiera a la luz, es cuando empieza el ocultamiento, ¿no? Y la desviación, recordemos que se volvió a Irak otra vez también, ¿no? O sea, que esto es algo como que se vendió la guerra a Irak absolutamente, no es ni falsa bandera, era una mentira fragante. Y entonces ahí vienen los problemas, fue eso de que eran sus colegas y eso se ocultó en muchos casos. Y de esto tenemos pruebas y tenemos argumentos que le diríamos algún día en un programa. O sea que no es que dejaran que les entrara la bomba o el atentado, es que cuando dieron cuenta de quiénes eran, dice, uy, esto no lo podemos publicar. Hay que recordar que el único avión que salió de Estados Unidos justo después del atentado era de la familia Bin Laden. Y esto lo dice Michael Moore en el documental. O sea, y esto es público, entonces, bueno, eso no es casualidad, ¿no? Eso es una conspiración de manual. Excelente, excelente respuesta, Gerald y David. Claro, lo que pasa es que en esto, a lo que desde el 2001, cuando ocurrió este atentado, hasta la fecha, ha corrido mucha agua debajo del puente y se han desprendido una serie de datos. En su oportunidad también tuvimos al señor Jaime Garrido por acá en esta aplicación, que él es arquitecto y él es muy partidario, él es muy alambicado a que estas torres fueron un autoatentado, y el cual él cita en su condición de arquitecto mucha información fuerte debido a cómo estaban hechas las torres, debido al choque de los aviones y las características que debió haber tenido este desplomamiento de estos edificios. Y bueno, y todo lo que viene siendo con los cabos que se han atado en relación a esos intereses políticos sociales que da o tira que esto fue efectivamente algo planificado. Pero ahora nos vamos a tirar a otra cancha, sí. Nos vamos a tirar a otra cancha para que nos alcance el tiempo y poder hacer algunas preguntas más de relación a varios temas, porque es complicado cuando se hace una diversidad de temas aquí y prolongar mucho los segundos. Mira, bueno, en su condición de divulgadores objetivos, le voy a tocar un tema ovni clásico que tiene que ver con el caso Roswell. Había un investigador que se llamaba Philip Klass, que es uno de los escépticos más connotados, que él se inclinó mucho a que el famoso objeto que se estrelló allá en Roswell haya podido ser un globo meteorológico, el que chocó ahí en ese terreno, y que no fue un ovni con marcianitos verdes dentro de ese objeto. Y dentro de la explicación que tienen algunos de estos investigadores que se inclinan a los escépticos es que al parecer el ejército se le escapó de las manos el querer dar una explicación respecto a todo el desperdigo que dejó este objeto al momento de caer. Yo no sé si ustedes se inclinan, bueno, empezando por Gerald, no sé si se inclina por esa teoría del globo o piensas que hay otra explicación convencional respecto a lo que ocurrió en Roswell.
Pues te diré, yo en cuanto a Anne Roswell, también desecho, soy muy inclinado a desechar, no quiero decir que lo haga 100%, pero muy inclinado a desechar la teoría del platillo con los marcianitos verdes, ¿no?, dentro. Soy muy inclinado a desecharla. Pero no me quedo con un globo aerostático de pruebas meteorológicas, tampoco me quedo con esa. Porque hay unos indicios que a mí me hacen, vamos, que me concuerdan más y que me llevan a un lugar más interesante. Veréis, si abrís un mapa y miráis dónde está Roswell, que está en Nuevo México, descubriréis que está muy cerca de donde hay bases, no solamente hablemos ya de bases secretas, digamos, bases secretas, otras bases discretas y bases públicas del ejército del aire estadounidense. Y una de ellas fue a donde fueron, si no recuerdo mal, cerca del 60% de los científicos nazis alemanes traídos en la operación Paperclip. Cuando tú te traes a científicos nazis después de haber derrotado a Alemania y mientras están teniendo lugar los juicios de Nuremberg y están ahorcando a gente por crímenes contra la humanidad que hicieron bajo el uniforme nazi, pues no te los traes para que descansen y tomen el aire y jueguen al ping-pong. O sea, los traes para que empiecen a moverse y a investigar. Ten en cuenta que acabamos de echar la bomba atómica, perdón, al decir, estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Los Estados Unidos acaban de echar la bomba atómica 2 años antes y saben que los rusos han parado la oreja y que probablemente en el futuro ellos ya han recibido reportes, el estamento de inteligencia estadounidense, de que los rusos van a querer competir en la década de los 50 con ellos, con Estados Unidos. No se envisionaron la Guerra Fría que iba a tener lugar después, pero se la olían. Y por tanto a esos científicos nazis los tendrías haciendo pruebas de cosas diferentes, como por ejemplo antigravedad, propulsión, sistemas de espionaje aéreo, y alguno de esos pues igual se le desvía con el controlador de la Xbox y acabó chocando ahí en el desierto de Roswell. Ahí es lo que yo me inclino a pensar, que debió de haber sido algún proyecto secreto, teniendo en cuenta que toda la área donde ocurrió el choque estaba rodeada por bases militares de mayor o menor secreto, y que los científicos de Paperclip habían volado los tenían alojados a cerca de 150 kilómetros de allí. Y además, otra cosa que sí me consta en actas, y esto es haber leído testimonios de gente que vivió la movilización militar en el 47, los militares sí se movilizaron. Quiero decir, no es decir, eso fue leyenda y tal y cual. Los militares sí se movilizaron muchos camiones y movilizaron personal durante varios días. Por tanto, algo sí les apetecería recuperar. ¿Te parece acertada? O sea, ¿te parece suficiente la respuesta? Yo voy a añadir ahí un par de cosillas. Primero, recomiendo el libro de Caravaca, del expediente Roswell, el informe definitivo. Es un repaso fascinante de todos los sucesos. Y en ellos, en el libro, una de las cosas que destaca es que el caso no explota en el momento. En el momento pasa absolutamente desapercibido prácticamente por la prensa, más allá de 2 días. Cuando se infla el globo es bastante después, nunca mejor dicho, lo del globo. Y lo del globo que decís, lo del... tenía como... Estaba hecho con material experimental. Y estábamos hablando de lo que decían en inicio de la Guerra Fría, y con lo de Paperclip, los nazis ahí al lado haciendo experimentos, ¿no?, dentro de una base militar americana, que eso no se veía nada bien. Pero es un caso que se hincha años después. O sea que hay muchísimo de mito dentro de Roswell y poco de alienígena, ¿no? Y el libro, Caravaca prácticamente lo desmonta entero, ¿no? Y es muy interesante y viene una autopsia absolutamente de todos los hechos, eventos, horas y todo lo que se dice, todas las declaraciones y todo, ¿no? Y es muy interesante cómo se desmonta un mito, ¿no? Otra cosa después ya que llega a la televisión o otros medios y digan que hay una autopsia de una alienígena que también era todo mentira y tal, pero lo vendió por una pasta, ¿no? Entonces, sí, es un globo hinchado bastante, o sea que... Excelente respuesta. Claro, porque frente a todo hay muchas explicaciones que se han dado respecto a este caso.
algunas personas que se inclinan a que efectivamente esto fue una nave con ser extraterrestre, pero personas muy radicales, casi negacionistas del mundo escéptico, defienden empecinadamente que esto fue un globo. Pero claro, o sea, el asunto donde esto ocurrió, efectivamente estamos hablando de un sector de alto nivel de pruebas militares, que es a lo que se inclina mucho José Antonio Caravaca, que es una de las personas que más cuchara le ha metido a este asunto y plasmó mucho de este contenido en su libro de Roswell, El Informe Definitivo. Y en relación a José Antonio Caravaca, que ustedes lo han invitado ya varias veces en su programa, ¿creen ustedes que la teoría de la distorsión que él acaba de asentar podría ser la explicación definitiva respecto a lo que viene siendo el fenómeno OVNI? Voy a dejar que David conteste primero y después que me dé paso a mí. Corto. Yo tengo muchos problemas con la teoría de la distorsión. Me gusta en ocasiones, pero tengo muchos problemas. Yo siempre me inclino mucho por el lado psicológico. Yo creo que la mayoría de las veces viene por contagio social, por exageración de un hecho o por la no explicación de un evento que le ha ocurrido, no necesariamente paranormal, pero otra cosa es cómo lo cuente, cómo lo ha influido y después pues adornos, ¿no? Pero que pueda haber abducciones hechos por objetos externos, por un agente externo, pero ese agente externo puede ser alguien que le haya inducido una hipnotismo o que le haya hecho alguna especie de abducción, pero de secuestro de verdad, y que después le haya implantado recuerdos falsos, absolutamente seguro. Y eso contaría y entraría dentro de ese agente externo, que es un poco un amplio espectro, ¿no? Aunque normalmente él, cuando habla del agente externo, se refiere a una especie de entidad capaz de manipular los pensamientos y las situaciones de la realidad para hacer esa situación ovni. Yo creo que, y además yo lo discutí con él, si algo parece un sueño, se comporta como un sueño, se distorsiona en la memoria y en el cerebro y parece un sueño, pues igual es que es un sueño o una fantasía, ¿no? Ya sea un sueño lúcido, ya sea algo hipnótico, un recuerdo implantado, o sea por estrés, una alucinación o algo así, ¿no? Que yo creo que es lo que se inclina la mayoría de las veces, ¿no? Y después hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, sobre todo en todos los casos ovnis o apariciones marianas, que es el testigo y su cultura o su nivel de cultura o las creencias, ¿no? O sea, ante un mismo hecho alguien te puede decir que está viendo a la Virgen María o está viendo un alienígena o está viendo un hada y el hecho es el mismo. Entonces es muy difícil y hay que tenerlo en cuenta y hay que tener en cuenta que una cosa es la que ocurrió de verdad, otra cosa es la interpretación de ese hombre y lo que nos llega, que puede ser un disparate, ¿no? Y después ya, si pasan los años y hay mucha gente que le da por adornarlo también, porque si es algo extraordinario, pues muchas veces le gusta adornarlo, contarlo otra vez, o tiene recuerdos, o le va dando más alegría a los recuerdos y todo eso. Entonces es un tema complicado. Yo lo de la teoría de la distorsión, ya te digo, que salvo abducciones que haya podido producir a alguien y que tenga, no es un poco lo MK Ultras o cosas así, o regresiones hipnóticas, o abducciones de investigadores malvados para, no sé, para martirizar a algunos por algún motivo, que seguro que se han hecho, para implantar recuerdos falsos o tal. Más allá de eso, me extraña mucho que haya realmente un agente externo. Es más probable que haya un extraterrestre que un agente externo, ¿no? Y fíjate que la teoría extraterrestre está completamente, prácticamente imposible, ¿no? Pero para mí es más probable que venga un extraterrestre de verdad y tenga un encuentro que un agente externo y que sea tan, no sé. Yo tengo problemas con esa teoría, la verdad. Bueno, pues ahí es donde un poquito donde diferimos un poco David y yo, en el sentido de que él es mucho, mucho más pragmatista que yo, lo cual está muy bien, ¿no? Y a mí me hace falta que me ande cerca para mantenerme a raya. Yo con la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca me gusta, me fascina, me interesa, por una razón, porque yo dentro del mundo del misterio hay un concepto, hay un factor que estoy todavía analizando e investigando, que es el factor del daimonismo. El daimonismo, si alguien no sabe a lo que me refiero, ¿no? Pues hay un libro de un autor, creo que es inglés, llamado Patrick
HARPUR, que se titula La realidad daimónica, The Daimonic Reality. Y ahí pueden leerlo, ¿no?, como si fuese la introducción a todo el efecto daimónico. Y básicamente esto viene de que en la antigüedad, particularmente en la cultura clásica griega, muchos de los filósofos del momento habían aceptado la realidad del daimonismo, que eran unas entidades externas al ser humano, pero que pertenecían a la tierra, aunque eran incorpóreas, que tenían inteligencia y que cuando ellas querían interactuaban con el ser humano. A veces les daban consejos, a veces pues los molestaban y los incordiaban, ¿no? Entonces, cuando José Antonio Caravaca, ¿no?, expone un agente externo, a mí me va un poco el pensamiento hacia los pocos casos donde a lo mejor puede haber algo de daimonismo. Y entonces consigo hacer una correlación interesante, ¿no?, como más o menos puso David, de apariciones marianas, de encuentros con humanoides, incluso encuentros con criptoanimales, pero que tienen un montón de factores en común. Algunos de ellos son que a la persona se le produce una campana de realidad, una campana de silencio, donde todo parece que el mundo se detiene, ¿no? Después hay otros que tienen pérdida de tiempo, creen que han estado 5 minutos y ha pasado 1 hora. Y esto y las apariciones, pues se podrían, o sea, una entidad incorpórea podría afectar a nuestro psique directamente, a nuestros sentidos, de manera que puede manipular la percepción. O sea que básicamente querría decir que una persona podría ver a una virgen, otros podrían ver a un Bigfoot, otros podrían ver a un marcianito verde, etcétera. Pero ojo, esto no es algo que yo, por favor, no me malinterpretéis, esto no es algo que yo le aplico a todos los casos. Caso por caso miro donde esto se puede aplicar, ¿no? Y hay algunos en los que sí se puede aplicar, otros no. Y por eso mi interés por el daimonismo, que, oye, por otra parte, no es una cosa griega. O sea, en la cultura occidental empezó por Grecia, pero lo hay dentro de culturas indias, las culturas védicas, las culturas germánicas, lo hay en culturas incluso tibetanas y japonesas. Todos tienen un concepto sobre lo daimónico. Y por eso cuando Caravaca habla sobre el agente externo, me interesa escuchar lo que él dice y analizar los ejemplos que él hace en este componente, porque ahí pienso que sí, que hay algo interesante que estudiar. Hasta, fíjate, muchas culturas, como por ejemplo las indias nativas de los Hopis y muchas leyendas nahual y mesoamericanas, hablan también de ciertos seres similares a dioses que eran considerados granujas, que eran considerados, en inglés lo llaman tricksters, que básicamente andan haciendo perrerías a la gente, ¿no? Y esto también cae dentro de lo daimónico. Por tanto, yo mantengo la mente abierta para continuar analizando, ¿no?, ese aspecto y ver hacia dónde voy encajonando todo esto, no poniéndolo todo junto, intentando acercarme más hacia una teoría más cohesiva. Excelente, Gerald. Y David también, ¿eh? Excelente. Bueno, ustedes tienen dos posturas distintas. No los convence, la parte de David no lo convence mucho el agente externo, pero en el caso de Gerald cree que hay un hilo para llegar al ovillo de todo esto y eso se entiende perfectamente. Hay muchos que han tomado esta teoría como, digamos así, un aspecto interesante respecto a la explicación del fenómeno, y otros que piensan que técnicamente se explica el fenómeno con otro fenómeno. Bueno, son distintas posturas. Les voy a hacer una pregunta un poco, parece que ustedes en su podcast no han abordado este tema, pero nosotros lo hemos conversado en sello en algún momento. Yo en su oportunidad entrevisté a una investigadora respecto a la posible muerte de Paul McCartney, y que el famoso Beatles, que fue uno de los cabezas de esta banda inglesa, y que todo esto fue comandado por los servicios de inteligencia. Yo no sé qué credibilidad le dan ustedes a esta teoría y respecto a la influencia de los distintos servicios de inteligencia para
haber disparado ciertos hechos sociales que están siendo de alguna manera contextos de muchas teorías de conspiración que se comentan hoy en día por la red. No sé qué veracidad le dan ustedes a esta supuesta suplantación de este cantante y qué opiniones le dan respecto a esta influencia que tienen los servicios de inteligencia en relación a, digamos, hacia toda esta influencia que tienen ellos para generar toda consecución en la sociedad y que termina siendo una especie de conspiración. ¿Tú has oído hablar de esto, David? Sí, de hecho leí alguna cosilla y tal, pero no, la verdad es que me pasa un poco como con los daimones, o sea, me gusta, me interesa, porque esto tampoco es una cosa que también tenemos Gerard y yo, cuando hablamos de esto es lo que opinamos hoy. Ahora, si mañana me presentas pruebas contundentes, ojo, no tengo ningún problema en cambiar de opinión. Y me pasa un poco lo mismo con Paul McCartney, o sea, para qué sustituirle? ¿Para qué, no sé? O sea, ¿para qué? No sé, sin pruebas o son muy vagas las que he visto. Tampoco es un tema que haya estudiado en profundidad, pero no sé, no, sí, las orejas eran distinto tamaño, no sé qué, pero, pero tampoco le veo el sentido. Bueno, yo diré lo siguiente, yo conozco también la teoría, me parece un ejercicio intelectual fascinante, ¿no? Pero hay dos partes en que me echan agua y por tanto yo la pongo a la cola de las conspiraciones interesantes. La parte que a mí me echa agua es que la gente que la gente que le gusta esta conspiración da una cosa por supuesta, que es que la música de McCartney cambió la sociedad. Y yo lo dudo. A ver, yo pongo en duda que la música de McCartney tuviera tanto impacto como para cambiar de manera significativa la sociedad, que esas son unas palabras muy claves, ¿no? Pero lo que más también pongo en duda es el hecho de la teoría del caos, el batir de alas de mariposas, ¿no? Que yo quiero decir que si en el 66 murió, como lo proponen, ¿no? Y los Beatles empezaron a tener todo el éxito a partir del 68 y en adelante, bueno, 66 también, 67 en adelante y tal, la popularidad de la música pop es muy, ¿cómo diría yo?, muy difícil de aferrarse. Por tanto, habría millones de variables que podrían desbancar el plan de hacer que la música de McCartney cambiase a la sociedad. Y esto me parece a mí que si fuera cierta sería una inversión brutal de recursos para arriesgarse de manera sobrada, de manera excepcional, a que al final no ocurriera nada, a no recibir ningún beneficio a cambio. Y eso es algo que los que están en el poder es lo primero que hacen, es como vigilar la chequera. Lo primero que hacen es, ¿quieres hacer esta falsa bandera? ¿Cuánto me va a costar? Y si me cuesta esto, ¿me aseguras que me va a dar el triple de beneficios? ¿O el cuádruple o el quintuple? Si me dices que no, que a lo mejor me cuesta tanto como le saco, no, vete por ahí, prepárame otra, que esa no me gusta. Ya te digo, y la conspiración a mí de McCartney me parece una que tiene altísimo riesgo de no haber funcionado y sobre todo demasiado abstracta. Correcto, eso es algo que muchos han comentado, ¿eh? Muchos han comentado. Es más, traje efectivamente a un investigador que defiende harto esta postura y yo, bueno, me conducí en esa entrevista de una manera bastante neutral, no siendo creyente respecto a la teoría, pero tampoco cerrándome y las preguntas fueron tibias, por decirlo de alguna manera, para sopesar algo de realidad respecto a esta teoría. Díganme una cosa, ¿cuál es el interés de ustedes por, bueno, frecuentar bastante a Manuel Carballal en sus programas? Él es una persona, un investigador muy duro en relación al ojo crítico, al más antiguo fanzine que existe en España, que es el dato que me dio Gerald en su momento.
Y bueno, es una revista que le gusta a muchos que quieren saber la verdad en relación a lo del misterio, pero también lo ha llevado a tener ciertos problemas. Yo no sé cuál es la posición que creen ustedes que está teniendo Manuel Carballal hoy por hoy en el tema del misterio. Bueno, pues a ver, Manuel Carballal ha sido una persona que tiene un recorrido muy peculiar. De hecho, él en su juventud se metió a seminarista para llegar a ser sacerdote. Él básicamente tenía necesidad de conocer la trascendencia del ser humano. Y esto lo lleva a caminos del misterio. Una vez que el sacerdocio no le da las respuestas que él está buscando, pues casi toma una vertiente opuesta al sacerdocio, que es el laicismo y sobre todo el agnosticismo, el dejarse de lado la creencia, el casi volverse ateo, ¿no? Pero también aprendió prestidigitación, aprendió a ser mago de show para aprender los trucos, para que así no le metieran los trucos a él cuando iba a investigar un tema, ¿no? Y es un investigador nato de campo. No sé, comenzó a hacer lo que se llama un fanzine hace ya casi 30 años. Y si el que lo quiera buscar, pues vayan a la página web de elojocritico.info y ahí lo encuentran. Y bueno, van a leer es gratuito, y lo pueden descargar en PDF y leerlo en la computadora. Y van a disfrutar con él un montón. Pero Carballal básicamente ha dicho: yo voy a ir a donde la verdad me lleve. Ha desbancado, ha desmitificado, ha hecho debunking de un montón de casos que merecían haber sido desbancados. Y ha creado muchos enemigos. Pero claro, ¿quiénes son estos enemigos? Pues en su mayoría uno los identifica como barrigas agradecidas al mundo del misterio. Gente que vende misterio por hacer como quien monta un kiosco para vender revistillas. El kiosquero no quiere decir que él crea lo que dice la Playboy, ni le guste vender revistas del corazón o lo que sea. Él vende lo que tiene que vender para ganarse la vida, y así está muchos programas del mundo del misterio instaurados en España e incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos creo que aún hay más marketing del misterio que en España. Pero Carballal, ya te digo, no se casa con nadie, no se compromete, y ha hecho bastantes enemigos. Me han contado a mí, fuera de micrófono y fuera off the record, que un editor famoso usaba mucho los artículos de él, hasta que él le dio un artículo que no le gustó, el editor le pidió que lo cambiara. Manuel dijo: esto es la pura verdad. Y el editor le dijo: tienes que cambiarlo, porque es que si no, no voy a vender tantas revistas. Y el otro le dijo: pero esto es lo que hay. Y no lo volvió a usar. A Carballal, el editor, no volvió a traerlo nunca más. Después Carballal estaba escribiendo con otro editor, y ese editor fue influenciado por el editor anterior, que le dijo: no traigas más a Carballal, que si no, no vas a vender revistas. Y en fin, o sea, yo creo que por ahora es una persona que hay que escucharla, porque, como te digo, es independiente sobre todo, y él va a donde la verdad lo lleva, y por eso me parece interesante. Sí, además Carballal es de los de la vieja escuela, es de los de que coge el coche. Dice que él es el hombre más feliz del mundo cuando coge el coche con la gasolina llena y se va a investigar un caso, o se va a mirar, a hablar con testigos, o a todo esto, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha perdido, es de lo que decíamos, como la vieja escuela, de los que hacían carretera y hacía tal. Y sobre todo hay un tío que debía de estar en todos los programas constantemente hablando sobre el misterio, porque si hay una voz autorizada es él. Y como él, ya te digo que hay muy pocos, pues le tienen vetado en muchos, ¿no? Con Iker no sale, por ejemplo, también, porque tuvo sus más y sus menos. Bueno, Iker con él y que digamos que Manu saca sus pruebas o sus tal, y si tiene que llamar a alguien mentiroso o que eso está mal, lo hace sin problema, ¿no? Que después los otros, por lo que sea, se rebotan, ¿no? Cuando le sacan las vergüenzas, que eso es lo que es lo maravilloso de Manu, ¿no? Que no tiene ningún problema en sacar las vergüenzas si hay que sacárselas, ¿no? Y eso se agradece en un mundo precisamente del misterio, que lo que no quieren es matar el misterio, y Manu está constantemente matándolo, como tiene que ser.
pues eso no le gusta a muchos, ¿no? Porque creen que matar el misterio está mal, porque si no es tener que investigar otros casos, o que son perezosos, o cuando está cerrado un montón de casos, ¿no? Como él dice, seguir hablando de humo hoy día es, o sea, cuando ya saben hace años que eso es absolutamente mentira. Y después tiene otra cosa también muy interesante, Manu, que alguien que es capaz de matar 99 casos, cuando te dice que hay uno, que aquí puede haber algo, pues a ese hay que hacerle caso. Y precisamente a estos casos que él señala, que son muy pocos, pues son los que hay que poner ojo, y que seguramente para la opinión pública y por muchos barrigas agradecidas, como decía Gerald, han pasado desapercibidos de los casos que de verdad había algo muy interesante que investigar, o que la ciencia ha pasado desapercibida y debería de poner ahí, y que no tienen explicación, no necesariamente paranormal, sino que igual todavía no somos capaces de explicarlos, ¿no? Algunos fenómenos alucinantes, ¿no? Y por culpa de esas barrigas agradecidas, pues nos estamos alejando muchas veces de la verdad, porque en realidad mucha gente lo que quiere es escuchar un creepypasti en vez de saber lo que pueda haber ahí en algunos casos específicos. Y después hay otra cosa, a mí me gusta mucho que hablen de un caso y que lo desmonten, y entender la realidad de cómo funciona la mente humana, o la sociedad humana, o cómo nos engañan, porque después esto después se lleva a otros campos, ¿no? No te digo ya el periodismo y tal. Entonces desmontar un caso yo creo que es obligación de un investigador, porque si no, ¿qué coño haces si no que investigas, sino desmontar casos, ¿no? Y quedarte con esos poquitos que puedan ser, pues, dudosos, ¿no? Y de verdad interesantes, para saber si hay o no fenómenos paranormales. Excelente respuesta, excelente respuesta. Claro, o sea, ustedes han tenido muy de cerca a Manuel Carballal, lo han frecuentado en su espacio, y muchos de los que conocemos a este personaje más radical en relación al análisis del misterio, sabemos que se le han cerrado algunas puertas por el hecho de ser un poco más centrado en el análisis del misterio, y sobre todo porque su condición como al aportar en temas policiales es lo que lo lleva también a tener que el tener que ser un poco más objetivo en esta cosa del misterio, de manera que no se vea diezmada su credibilidad. Bueno, voy a dejar espacio aquí para algunas preguntas al foro, así que aprieten el petete nomás, con toda confianza, para no llevarme yo el protagonismo aquí en esta charla, porque esto es una charla más que una entrevista, así que dejo frecuencia libre ahí para cualquiera que quiera hacer una pregunta. A ver, yo respecto a que los americanos tengan contacto con alienígenas, yo es que no lo veo. Y además, ¿por qué a los americanos, no? Si después hay más sociedades en el mundo, ¿no? Igual es más interesante los chinos, o los indios, o otras culturas, por ahí no veo. Y además, no sé, con la cantidad de disparates que están haciendo los americanos, no precisamente a favor de la Tierra, no los veo tan inteligentes como para que los alienígenas, que se supone que son más inteligentes, tengan contacto con ellos. No lo estoy siendo irónico, realmente. O sea, no tengo ninguna prueba, vamos, y ninguna nada que me diga que ellos tengan contacto con los alienígenas, ni tienen adelantos científicos más modernos que lo que puedan tener los chinos o los rusos, o sea, algo como espectacular, ¿no? Si tú eres una civilización que eres capaz de cruzar el espacio profundo, pues si tienes contacto con los americanos le tendrías que dar tecnología, o directrices o algo, ¿no? ¿A cambio de qué? Además, ¿qué querrían de nosotros los alienígenas? No, yo no lo veo por ningún lado, la verdad. Yo solo añadiré a lo que acaba de decir David, que hay dos factores para que cualquier civilización de la Tierra, ¿no? La soviética, la estadounidense, la India o la China, estuviese usando tecnología extraterrestre, que es que o hay un contacto, un intercambio, que es llevadero por las dos partes, que las dos partes están de acuerdo, o los americanos rescataron la tecnología. Si es una tecnología tan avanzada que ha cruzado los espacios siderales, es posible, o sea, yo no creo que alguien en 1945, ni siquiera, vamos, si tuvieran a Einstein, que ya no lo tenían, pero si tuvieran a Einstein al lado, no creo que fueran capaces de hacer lo que se llama ingeniería inversa sobre casi nada de lo allí existente.
Sí hubo un intercambio, esa es la otra posibilidad, un intercambio amable y concordado por ambas partes, pues es un poquito extraño, ¿no?, que se fueran a los americanos y que no lo hiciesen antes las Naciones Unidas, que de hecho se instaura en el 47, o lo hiciesen en un foro mayor que permitieran el secretismo. No sé, no lo veo tampoco tan avanzado. Por tanto, a mí esa teoría de un intercambio de conocimientos alienígenas me hace mucha agua y me parece carente de fundamento y base. Saludos, buenas noches. Yo les hablo desde acá de Chile, atenta escuchándolos. Primero que nada, agradecer la invitación que me hiciste, Enzo. Me sorprende de verdad la temática que manejan los invitados. Una posición que hace bastante falta, como bien han repetido ellos hasta el cansancio, en el mundo de los misterios. Lamentablemente el mundo del misterio se plagó de mucho fanatismo, el mundo de la ufología también, incluso algunos ya lo consideran iglesias, religiones, así que se aplaude la posición y el trabajo que están realizando en sus podcasts. No los he escuchado nunca, no tenía idea de su trabajo, así que bueno, la verdad es que yo me he sentido muy agradada con todo lo que expusieron, comparto muchas de las opiniones que dieron, y más que hacer preguntas de casos puntuales y eso, a mí me gustaría hacerles una pregunta directa a ustedes. Pusieron de ejemplo a Manuel Carballar. Sí, estamos de acuerdo, Manuel Carballar es considerado uno de los grandes dentro de España. Su perspectiva le ha conseguido bastantes enemistades, incluso amenazas de muerte. El año pasado publicó esas cosas él en sus redes, producto principalmente las del año pasado, del libro que sacó en referencia a Carlos Castaneda. Él logró desmitificar a Carlos Castaneda y se le vino toda el séquito de seguidores y fanáticos de Carlos Castaneda y lo amenazaron de muerte. Es lamentable que algunos de los participantes de estas creencias, vamos a decirlo así, o de estos gustos, que se autodefinen abiertos de mente, en esas circunstancias no son capaces de aceptar una perspectiva diferente, una posición distinta, y piensan que el no seguir el amén, como se dice, ligeramente es que tú te pones frente a otro a atacar. Y no va por ahí la cuestión, va por lo que dicen ustedes, por tratar de buscar diferentes respuestas o soluciones a algunas cuestiones que aún no las tienen. Y del momento que aún no las tienen, o en el caso de los ovnis, que el objeto de investigación no se ha podido obtener, todas las respuestas y todas las visiones deben ser bienvenidas, si tienen un fundamento. Cuando se va por esa línea como la que tienen ustedes, las personas califican a los autores, en este caso ustedes dos, de negacionistas. Y para mí va más por el lado del escepticismo, de esa necesaria capacidad de poner de repente en duda todo lo que se te dice, o por algunas líneas de ser un poco más reflexivo y tener una capacidad de análisis crítico. ¿De verdad esto que me están diciendo es así? Ustedes, me imagino que también tienen que haber recibido bastante ataques por lo que están planteando acá, por lo que los escucho. ¿Cómo se han tomado eso? Primero, si se consideran escépticos, no los considero negacionistas, yo los considero más bien escépticos. ¿Qué les ha comportado a ustedes dos la posición desde el escepticismo? ¿Cómo les ha ido? Principalmente con los defensores, como les digo, de todo este mundo del misterio y también de la ufología. Gracias. Bueno, voy a empezar yo y congratularte, Enzo, en un grupo tremendamente culto y intelectual y bien formado. Debe ser un orgullo para ti. Esto, yo cuando me metí en esto de divulgar, me metí ya a pecho descubierto, me metí con los dos pies. Decidí tomar un seudónimo en parte para evitar los ataques soeces, ¿no? En parte también para evitar a la gente compulsiva que, por ejemplo, como le hicieron a Manuel Carballar, ¿no? Iban a investigar dónde vivía, quién era su familia, quién era su padre, quién era su madre y tal, y hacerle ataques así.
por lo menos usando así un seudónimo, les doy más trabajo, ¿no? Muchas veces la gente bromea conmigo diciendo, es para que no te busque la NSA o la CIA. Y yo siempre digo, no, si la CIA sabe hasta cuántas hojas de papel de baño uso, ¿no? Cuando voy al retrete. Pero no, esto es básicamente para esas dos cosas, para no tener que lidiar con gente torpe, pero también para mantener mi ego al margen de todo esto. Y cuando entran en el foro, cuando entran en el grupo de Evox, cuando entran en Facebook, ¿no? Y que si negacionista, que si eres un torpe, que si no sabes de qué hablas y tal, completamente es algo ya mecánico. A veces ni lo leo y ya me resbala y paso a otra lectura más constructiva, ¿no? Tengo como un mecanismo ya de defensa hecho. Ahora, sí leo una crítica fundada, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, mira, te has equivocado, has metido la pata en esto por esta razón, y tengo esta otra fuente, y este otro autor desmonta lo que tú dices, pues yo lo escribo, ¿no? Le digo gracias, y quedo corregido, y añado lo que tú me has aportado de conocimiento al mío, y te estoy muy agradecido. Y tal. Ya te digo, se trata de uno querer descubrir las grandes verdades de la vida, ¿no? Y no vas a llegar a ellas, pero te acercas, haces lo que puedes para acercarte, ¿no? Y una vez más, no se trata de la meta, se trata del camino. Y es un camino divertido y tienes que alejar las tonterías y las sandeces, dejarlas al lado, ¿no? Y enfocarte en las que suman, en las que construyen. Un lema que tenemos David y yo es vamos a desmontar los mitos para quedarnos con el poco misterio que queda, porque ese misterio va a abrir la puerta a millones de otros misterios. Y por ahora ese lema no nos ha defraudado. Te paso la palabra, David. Hay muchas cosas aquí. O sea, efectivamente, negacionismo es el meo, por ejemplo. Carballal lo critica muchísimo. Negacionismo es absolutamente negarse a escuchar nada que no sea lo que ellos creen, que es que no existe nada. Yo creo que no existe nada, pero la carga de la prueba debe ser el que dice que sí existe. Eso es muy importante. Yo no le niego ese favor a alguien. Oye, ¿tú tienes la prueba de que existen alienígenas? Que existir existen, pero están muy lejos. ¿Que has tenido un encuentro con alienígenas? Demuéstramelo, adelante. ¿Tú crees que existen fenómenos paranormales? Demuéstramelo, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo Randy, pues sí que era abierto a eso, ¿no? Y nunca recibió ninguna prueba cuando puso aquel premio por si alguien puede demostrarme algún fenómeno paranormal, que venga aquí al laboratorio y me lo demuestre delante mío. Y nadie lo ganó. Entonces eso no es ser negacionista, es tener la mente abierta, es ser escéptico, que incluso para ser creyente tienes que ser escéptico, porque si no te la cuelan siempre. Pero la prueba la tienen que aportar, y sobre todo cuanto más grande es lo que tú dices que es cierto, o el fenómeno paranormal o el evento, más grande tiene que ser la prueba que aportas, ¿no? Y a veces se nos puede haber pasado, y esto tiene que ver con el último libro de Manu Carballal, el de investigación PSI, ¿no? Parapsicológica. Cosas que sí que de verdad eran dignas de investigar han pasado desapercibidas porque ha habido un montón de ruido. Y de hecho por eso me encanta el último libro que le estoy atacando ahora, el de Manu Carballal, que es, he escrito 9 desmontando un montón de cosas normalmente, contando cosas y tal, pero sobre todo desmontándolas, o darle unas explicaciones lógicas que para nada, que se alejaban sobre todo de la paranormal, y de repente escribe el último, que es investigación parapsicológica, en la cual cuenta varios casos con papers, con información, con pruebas, con vídeos, con audios, que tiene allí los enlaces, y en ello estoy ahora investigando, ¿no? Entonces, para un escéptico, no un negacionista, para un escéptico como yo, cuando me ataco a esto, que además ya lo he escuchado en varios podcast, a mí me tiemblan las piernas, porque de repente dice, hostia, que aquí puede haber algo, y encima que puede explicar muchas cosas que se me quedaban cortas con el contagio social, o con las habladurías, o con o con mitificar algunos fenómenos o gente que pueda tal. Y entonces me tiemblan las piernas. Y entonces aquí es donde hay que mirar. Igual ahora después lo leo y digo yo, pues no, se ha pasado Manu, que me extrañaría, pero habla de dos casos muy interesantes. Entonces, qué difícil es. Además, yo me acuerdo de alguna vez de estos casos haberlos visto yo por la tele, y fue para mí en aquel momento, cuando era un crío, como las vacas cuando ven el tren pasar, ¿no? No les llamé la atención porque yo a Anthony Blake, pues o a un mago, le había visto hacer lo mismo, pero claro, el mago es más, hace con trucos. Estas dos niñas lo hacían sin truco, o sea, era de verdad ejercicios interesantes.
Y aquí es donde yo creo que hay que poner la atención. Y por lo que sea, yo que sé, otros programas pues no le han puesto... Hay algunos programas que sí, que sí lo han hecho, pero otros no. Entonces... y lo ha sacado 20 años después de algunos de estos eventos, ¿no? Que él estuvo en estas investigaciones parapsicológicas y con cartas Zener y con un montón de investigadores y con universidades detrás. O sea, lo que se le pide realmente a una persona que dice hay algo aquí paranormal y aquí tengo un montón de pruebas, señores, ahora el balón está en vuestro tejado, ¿no? Pues eso, Manu ha sido capaz de hacerlo y, y yo no conozco otro caso, vamos. Mire, quiero hacer la última pregunta para darle a los compañeros la posibilidad de que pregunten. Escuché una opinión ahí de la señora Dama Tarot que habló incluso de religión, que los que son aficionados a la ufología como que arman una religión. Nada más apartado de la realidad, señora Dama. El hecho concreto acá es que dos funcionarios, no lo inventa uno, ni ningún ufólogo nacional ni internacional. El hecho es que dos exfuncionarios de la inteligencia norteamericana aseveran que tienen, el gobierno de Estados Unidos dispone en estos momentos de material rescatado, exoplanetario. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con esas noticias que han llegado. ¿Formamos una religión, como dice Dama, o tomamos eso y lo analizamos? Ese es lo último que les quiero preguntar. ¿Qué opinan ustedes de lo que han dicho dos funcionarios de la inteligencia norteamericana? Que el gobierno estadounidense secretamente, porque no, de otra manera no se puede decir, dispondría de material extraterrestre. Cambio. A ver, no conozco el caso exactamente, el que me dices, no tengo la fuente. Pero es muy importante, insisto, ante grandes palabras o ante grandes... hay que aportar la prueba. Una cosa es que dos funcionarios... ¿Qué dos funcionarios? ¿Quiénes son? ¿Dónde está la fuente? Primero la noticia. Tendrías que pasar el enlace de la noticia. Esos dos, ¿qué dicen? ¿En dónde han trabajado? ¿Tienen referencias? ¿Qué otras pruebas que también puedan ser verificables para que puedan contrastarlo? O sea, toda esa información hay que contrastarla, que eso es un trabajo a veces difícil para saber cuánto de verdad llegan, ¿no? Y cuánto nivel de secretismo tenían acceso esta gente, ¿no? A ver, si se han filtrado los cables de Wikileaks, que estaba todo y no había nada alienígena, a ver, es que y lo sabíamos todos, había cosas de verdad importantísimas y se filtró y nunca ha habido nada más, ¿no? O otros casos similares, o otra gente que ha filtrado dentro de la CIA que sí se ha podido verificar, ¿no? Y algunos muertos, por cierto, después por información como la guerra sucia de la droga en la época de los años de las Black Ops, ¿no? Con George Bush, no, con el que era actor de Hollywood, ¿no? Ahora no me sale, en los 80, bueno. Pues en esto es lo mismo, hay que aportar las pruebas y las fuentes y verarlo. Y de momento, esta información dejarlo en suspenso para saber si hay algo o no, o si de verdad son otros dos que han hablado así porque sí. Entonces, en el mundo de hoy día que estamos llenos de fake news y un montón de información falsa, que haga a dos que diga, yo esto que me acabas de contar lo llevo oyendo 20 años de distintas personas y nunca han conseguido aportar prueba mínima. O sea, empezando por JJ Benítez, no es distinto a lo que ha hecho JJ Benítez. No, hay uno que me dijo, un coronel del que no aporta el nombre, ni ninguna prueba, ni nada, que me dijo que había una máquina del tiempo, que no sé qué, no sé cuánto. Y voy a hacer un libro que es verdad, pero no, pero sí, pero pruebas ninguna. Una historia muy bonita, pero, insisto, ningún aporte que digamos, que nos haga dudar, ni siquiera un indicio, ¿no? Y entonces hay que cogerlo con pinzas, y después igual en un futuro aportan pruebas o no, ¿no? Ahí parece que se te queda apretado el PTT, David. No sé quién más quiere hacer alguna pregunta. Adelante, por favor. No, yo quiero concluir para que los compañeros pregunten. Como te digo, no lo digo yo, lo dijeron estos días atrás funcionarios de la exfuncionarios. Puse algo arriba ahí, no sé si lo leyeron. Pero en realidad se puede aplicar a los dos lados, ¿eh? Si ustedes piden pruebas que den, bueno, los que son escépticos también deberían dar las pruebas para decir que no, Estados Unidos no tiene material. Se puede aplicar a los dos lados.
a los escépticos y a los otros que dicen de que sí tienen. Ya, ahora doy paso a los compañeros para que por favor pregunten. A ver, déjame darte una respuesta que a lo mejor no te sirva a futuro. Como decía David, se trata de que una persona como yo, ¿no?, que estoy callada y estoy recopilando datos de otra gente, cuando tú me dices, como dijo David, ¿no?, he oído esto, pues te van a hacer una serie de preguntas, te van a pedir quién fue, cuál es la fuente, de dónde vino. La respuesta del que propone el comentario nunca puede ser, bueno, a ver, desmiéntemelo tú, o niégamelo tú, o demuéstrame tú que no es, porque nadie puede demostrar que algo no existe. Eso es matemáticamente imposible. Tenemos que demostrar que las cosas existen. Entonces, te voy a hacer recordar una cosa. Hace como 4 o 5 años empezaron a salir el señor Elizondo con las famosas grabaciones que se colaron al New York Times y, bueno, se veían unas cámaras, unos cazas persiguiendo unos objetos no identificados. Y es cierto que los analistas, ¿no?, decían, wow, qué tremendo, qué objetos y qué cosas, ¿no? Pero esto abrió la puerta a los pocos años, creo que esto fue más o menos por el 2018, 2017, abrió la puerta en poco tiempo a que se pidiesen presupuestos diferentes para el complejo armamentístico industrial, donde empezaron a hacer el famoso Space Force y empezaron a pedir otro tipo de presupuestos. Elizondo dijo que le hacía falta unos cuantos milloncejos. Después también se descubre que Elizondo con Bigelow, allá en el famoso Skinwalker Ranch, habían estado invirtiendo cerca de 28 millones, ¿no? Esto yo creo que lo debieras de enfocar en cuanto a abrir puertas al complejo armamentístico americano a querer tener más dinero y más presupuesto, más partida de dinero, y están dispuestos a venderte los ovnis. Lo que yo le aconsejo, para acabar, voy a acabar en 2 minutos, lo que le aconsejo a toda la gente que esté interesada en estos temas es que distingan dos cosas, que es el misterio del porno misterio. Y yo lo llamo el porno misterio porque la gente que ve porno lo hace por una extraña satisfacción personal, por un morbo interno, ¿no? Pues mucha gente que escucha misterio lo hace por lo mismo, por alentar esa morbosidad interna que tienen acerca de que le cuenten cosas de fantasmas, que le cuenten cosas de alienígenas y que le cuenten cosas que lo excitan o que le hacen poner su imaginación al vuelo. La pregunta más pragmática que tienes que enfocarte siempre es ¿en qué nos afecta a nosotros eso? Entonces, esa conversación que tú estabas diciendo sobre los materiales externos y tal, tienes que poner en contexto de, vale, ¿dónde están? ¿A qué compañía le pueden beneficiar? ¿Dónde podemos seguir el rastro del dinero? ¿En qué me afectará a mí el día a día? Etcétera. Y intentar cerrar esas puertas, intentar rellenar esas incógnitas. Que claro, yo no te digo ni que yo te las pueda contestar, pero ejerce tu sentido crítico cuando alguien te dice que sí, que tiene respuestas sobre ellas. Porque seguramente no es así. Seguramente lo que ocurre es que están tirando la piedra y escondiendo la mano. Están haciendo lo que se llama la primera treta de conspiración, que es apuntarte con el dedo hacia la derecha mientras ellos se mueven hacia la izquierda. Y aquí probablemente lo que hay es un interés para cebar más el sistema industrial armamentístico estadounidense, conseguir nuevos fondos en estos periodos de recesión y ahora que en teoría se ha acabado la pandemia. Y ellos, pues, en vez de investigar, por ejemplo, en vez de invertir en investigación de misiles, ahora van a invertir en investigación espacial, pero quieren tener el dinerito con ellos. Y corto ahí. Bueno, como me aludieron, quiero participar también dando mi respuesta a la consulta que hizo Omar, y para compartirles un poco y ponerles en el contexto de la pregunta que está haciendo mi compañero. El 5 de junio causó revuelo en el ámbito de la ufología norteamericana principalmente,
un artículo que apareció en el portal de The Brief. El artículo está hecho bajo la autoría de Leslie King y Ross Blumenthal, que son los mismos que escribieron el artículo que nos contó en 2017 en el New York Times que el Pentágono tenía un programa de ovnis secretos. Ellos aclararon a través de ambos autores, a través de la red social de Twitter y de Facebook, que habían tenido que publicar en The Brief la entrevista de la que les voy a comentar, porque al ofrecérselo al New York Times, el New York Times dijo que no era algo muy apresurado, y ellos consideraron que era importante que saliera ahora ya, porque a todo el mundo le llamó la atención de que si ellos son, digamos panelistas constantes del New York Times, hiciera la publicación en The Brief. ¿Qué pasó con la publicación de The Brief? The Brief nos cuenta de que aparece un oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana, ex oficial del Departamento de Inteligencia, y además que participó en la oficina, en la AARO, en la nueva oficina que tiene Estados Unidos para investigar los ovnis, donde trabajó aproximadamente un año, un poco más, hasta 2020. Este señor dice que en su trabajo le tocó ver documentos y contactar a personas con las que fue recabando datos y se dio cuenta de que habían cuestiones bastante interesantes desde principios de la era moderna de los ovnis. Entre eso, el asunto de Roswell, como bien nombra Omar. A raíz de esto, David Grush, que es el denunciante, nos cuenta de que él está haciendo esta denuncia porque él ya hizo su denuncia a los organismos correspondientes y le tenían que dar una respuesta para ver si va a ser entrevistado, si va a ser llamado al Congreso, cuestión que no había sucedido. Entonces, a raíz de su denuncia, también dice él que ha recibido perjuicios, que no especificó cuáles, pero se piensan que tienen que haber sido amenazas, como dicen ustedes, de silenciamiento, de ocultamiento y un sinfín de cosas. Hace 2 fines de semana atrás se hizo un programa en un canal norteamericano. Disculpen porque soy chilena, no domino los canales ni la programación norteamericana. En un noticiero se hizo un espacio el día domingo, hace 2 o 3 domingos atrás, donde se entrevista a David Grush, una audiencia bastante alta, y él ratifica lo mismo, pero no dice nunca quién le compartió la información. Él dice que tiene datos precisos de que Estados Unidos tiene y ha recuperado restos de objetos no humanos, eso especifica él, no dice extraterrestres, no humanos, y que hay también posesión de entes, en este caso, digamos, seres, también no humanos. El debate está abierto por lo que dicen ustedes, porque por más que se le preguntó, ratificó lo mismo, dijo que no puede dar sus fuentes. Lo que sí puede dejar en claro es que él, teniendo todos estos datos a los que pudo acceder durante su trabajo en la AARO, fue preguntando, y a él le dijo una persona que era real, y él le preguntó a otra persona y le dijo que esa persona también era real, y así ha ido. Han salido varios personeros también que trabajaron en los departamentos de inteligencia diciendo que él es un oficial de gran reputación. Ya se verificaron toda la parte curricular, sí, los cargos y los grados que él menciona son reales. Llama la atención porque no tiene, creo, más de 36 o 38 años. Mucha gente ha dicho que es bastante joven para los rangos que ostenta, y que la falencia ahí es que, aunque se entiende que cuando tú entregas información de ese tipo, evidentemente no puedes llegar y lanzar las fuentes, él está declarando en The Brief y está declarando en este portal noticioso con auspicio y autoridad de los organismos correspondientes. O sea, él no salió porque quiso hablar, él tuvo que pedir los permisos correspondientes para decir lo que dice. No muestra documentos que algunos dicen que han visto, no los puede mostrar porque a él se le autorizó a dar entrevistas y a contar, pero no puede mostrar imágenes, ni videos, ni documentos al público. Eso es más o menos de lo que va este debate, pero no logró dar nunca la fuente. Entonces mucha gente está diciendo lo que acaban de decir ustedes, o sea, que para muchos de nosotros suena lo mismo, es casi lo que estamos viviendo, yo lo he dicho acá en esta sala, un Roswell 2.7, 3.0, no tiene un manejo diferente, y lo que consiguió ahora con todo lo que remeció es que el Congreso dice que toma el denuncio que él ha hecho, que así como digamos le está dando prioridad, y probablemente dentro de esta semana o las próximas semanas David Grush vaya a hacer uno más de la veintena de testigos
en la historia de la ufología, porque la ARO está haciendo una investigación desde 2023, del último informe que entregó este año en junio, en retrospectiva hasta el año 45 dijeron que lo iban a hacer. Están trayendo y entrevistando a diferentes personeros que son emblemas, muchos para nosotros, tanto literatos de inteligencia, Bolazar, Dori, y así un sinfín de personajes están siendo mencionados dentro de esta veintena que han sido interrogados por el departamento que está a cargo de llevar las entrevistas. Él declaró que hacía también el alcance porque se supone que el ARO firmó en la acta de presupuestos que tiene el Congreso una disposición de protección a testigos, y él estaba viéndose desfavorecido porque a él no lo estaba cubriendo. Y por lo que dices tú del asunto de que debiéramos enfocarnos en el complejo militar industrial, yo también lo veo por ahí, porque el presupuesto anual norteamericano de 2022 para 2023 le entregó a la Oficina de Resoluciones Espaciales, la ARO, le entregó un presupuesto de $380 millones para trabajar. Entonces también creo que va por el asunto de que tienen que mostrar que algo está pasando y que algo se está investigando. Eso es más o menos para ponerles el contexto de la noticia que está compartiendo mi compañero Carla Sara. Gracias. A ver, yo justo estaba leyendo la noticia, no la conocía, y además tampoco se hace mucho, pero me interesa mucho, por ejemplo, el hecho de que casualmente no puede presentar pruebas porque no le dejan. Entonces para mí es uno más, o sea, me interesa 0,01. Ahora, si llega mañana y presenta un informe de inteligencia donde hay materiales exóticos, que reconoce que ha recogido materiales exóticos, entonces digo yo, ahí puede haber algo. Pero hasta que no lo haga, es uno más de tantos que hablan. Así de fácil. O por lo menos yo así lo creo, vamos, y no me dejo llevar. Ya me pasó con algunos casos, con los casos ovnis que pasaron hace unos meses, cuando llegó la inteligencia también y sacó un montón de inteligencia, o sacó varios vídeos de estos de ovnis, supuestos ovnis, y después cuando llegaba un analista de casos ovnis los desmontaba, un científico, y que no había nada paranormal, pues las burbujas se desinflaban, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces en estos casos. Pero lo mínimo para salir, que yo creo, si yo algún día tengo algo que decir a la prensa, pues por lo menos que mínimo que salir con una prueba, ¿no? O con fuertes indicios de algo. Vale, que tenía algún contacto dentro, que no sé qué, pero pruebas, es que ninguna. ¿Nos tenemos que fiar de su palabra, de verdad? Adelante con sus preguntas. Están muy buenas los cambios. Estamos acá haciendo intercambio de opiniones, de postura. Pero antes de continuar un poco más con las preguntas, me gustaría saber si Gerald y David están excelentes en esta práctica. No sé si me pueden dar su postura. Si es que están gratamente aquí en esta charla que estamos teniendo. Yo muy bien, estoy muy a gusto. Y imagino que Gerald también, ¿verdad? Oh, sí, completamente. Yo estoy, ya te digo, impresionado por todas las preguntas. Me refiero, Omar, Afrodita hizo una exposición excelente. Omar hace unas preguntas muy peliagudas y está bien, o sea, todo está bien cuestionarse. Y yo, repito, yo doy ejes de guías sociales, ¿no? Mientras ustedes piensan algunas preguntas, yo solamente comentaré que David y yo estamos ya bastante expuestos a analizar siempre las jugadas que hacen el estamento militar, que a su vez mueve mucha industria, pero también el estamento de inteligencia. Y yo he llegado a la conclusión de que cuando la inteligencia de cualquier país, ¿no?, está dispuesta a hablar de ovnis, es porque lo ven como una área bastante fácil y segura de su improbabilidad. Es como, ¿no?, si David va a atacar a Omar y antes de atacar a Omar le dice a Omar que empieza a invertir en defenderse de los ovnis y no del ataque por tierra. ¿Por qué? Porque es improbable que le ataquen los ovnis y así Omar desperdicia su dinero, mientras que David sabe que le va a entrar por tierra. Cuando las agencias de inteligencia no tienen problemas de hablar de ovnis, ya te digo, es para desviar tu atención. Perfecto, excelente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, adelante, con toda confianza. Adelante, tómense la sala.
Parece ser que era Hugo el que quería emitir algún interrogante. Adelante, por favor. O si alguien más quiere repetir el plato, por favor, tómense el petete. Sí, buenas noches. Bueno, encantado con la charla. Y sí tengo una pregunta puntual, ¿no? En función de, pues, la temática que manejan y están más que claros con el tema de las bombas de humo, ¿sí? No voy a explicar el término porque creo que es bastante claro. Pregunto, ¿ustedes llevan alguna estadística de correlación de estos tipos de eventos, o sea, cuando sale algún funcionario, cuando algún submarino implota en el fondo del océano, cuando alguien dice tenemos un ovni o tenemos un ser o tenemos lo que sea, sin pruebas, por supuesto, siempre? ¿Ustedes tienen la correlación que hay entre esos eventos y los problemas políticos o militares de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, de Francia, de España? ¿Lo tienen? Esa es la pregunta puntual, porque si lo tienen sería súper estimulante para, digamos, los datos que ustedes aportan, o por lo menos para la postura que ustedes tienen, mostrar, decir esos datos. Mira, un 95% de las veces sucede esto, digo yo, ¿no? Pero es la pregunta, y bueno, muchísimas gracias por estar allí, y bueno, a los participantes, Carlos. Vale, tomo yo la batuta. No tengo esos datos. Ten en cuenta que yo parto desde el principio de divulgación, no tanto investigación. Y quiero decir, no por divulgación, sino que mi programa empezó por darle cabida a gente que tenía ideas como la que tú estás exponiendo, ¿no? Haciendo, por ejemplo, estadísticas, y que ellos las expongan en mi programa. Las ideas que yo he dado, que me han oído decir, ¿no? Son completamente subjetivas mías, y ha sido después de haber analizado los datos de otra gente y las ideas de otra gente, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a lo que tú comentaste, ¿no? De datos específicos, por ejemplo, de submarinos o de aviones, ¿no? Y las informaciones oficiales, pues te haré un repaso histórico estadounidense muy peculiar, la guerra... Estados Unidos, lo puedes mirar en Wikipedia, es un estado que desde su incepción, desde 1776, ha estado lo que se dice en guerra perpetua. Y esto quiere decir que ellos incluso han modificado su constitución para decir que una cosa es guerra, cuando el país declara la guerra, ¿no? El presidente y los congresistas declaran la guerra a una nación enemiga, pero otra cosa es conflicto armado, que lo han separado y lo han codificado llamándolo conflicto armado, para lo cual no hace falta declarar guerra, ¿no? Y por tanto Estados Unidos lleva desde su incepción siempre en conflictos armados o en guerras. En el siglo XX, ¿no? Se mete en la Primera Guerra Mundial, se mete en guerras de colonias, y después se mete en la Segunda Guerra Mundial, y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial se mete en la Guerra de Corea, al acabar la Guerra de Corea se mete en la Guerra de Vietnam, al acabar la Guerra de Vietnam empieza a ayudar a Afganistán contra los rusos, y así continuamente, sin excepción. Y si te fijas, últimamente esto fue una cosa que David y yo dijimos, ¿no? Cuando hicieron su famosa salida de Afganistán, que salía en todos los vídeos, como dejaban atrás un montón de armamento, un montón de piezas y un montón de componentes, ¿a dónde fueron? Pues inmediatamente estalló la de Ucrania, a los pocos meses después. Y el estamento industrial militar, todo lo que estaba poniendo en Afganistán, parece como que ellos ya lo habían predicho y lo pusieron hacia Ucrania. Así que, bueno, te lo dejo así por ahora. Yo, mira, acabo de descubrir que el chat de aquí, cuánta gente hay aquí conectada, alucinante. Que estoy leyendo algunos mensajes, hay uno por aquí que me dice que no cree en lo de, que no está de acuerdo con nosotros en lo de Roswell. Y yo no te digo que creas o no lo que yo te digo, vete a la fuente original, y de hecho recomendé el libro de Caravacas, y que es un análisis y que va a las fuentes originales, que es lo importante de todo lo que ocurrió allí, todo lo que se recoge, y de ahí recoge esa información y dices tú, ¿había una nave alienígena o no? Y seguramente pensarás que no leyendo esa fuente. No vayas a otras fuentes igual. Bueno, sí, igual hay otros libros que hacen esa misma investigación y llegan a las mismas conclusiones. Pero o sea, que decir, léete ese libro por lo menos
y ya verás cómo se te va a caer el caso. O sea, se te va a caer porque no hay por dónde sujetarlo, no hay testigos, no hay nada más allá de un material extraño, una especie de globo como un material extraño, y es lo que dicen los testigos. O sea, es que no hay que ir más allá. ¿Qué más respecto? No sé, no entendí yo muy bien la pregunta, si la relación de ovnis con los militares. Manu Carvallal tiene un libro sobre eso, sobre ovnis con material con aviones experimentales, que después, 20 o 30 años después, pues ha podido él verificar que era lo que había visto tal testigo. Y hay una cosa que es muy importante: cuando un testigo te ha dicho que ha visto algo, lo más probable es que lo haya visto, o sobre todo que él crea que es real, ¿no? Salvo que tenga un ataque psicótico, o una alucinación, o un sueño lúcido, lo normal es que su experiencia sea real. Y si ha visto una nave rara, pues puede ser que la nave rara sea de procedencia pues experimental, ya sea americana o rusa. Y sobre todo, si es algo que es secreto, pues es normal que no lo digan, porque es secreto, ¿no? Y yo creo que van muchos de los casos ovni van por ahí. Otra cosa ya son encuentros en la tercera fase, abducciones o cosas así, que eso ya es más complejo, pero bueno. Yo quiero hacerles la última pregunta, porque me imagino que ya está donde están. En referencia y en alusión a lo que están respondiendo con el asunto de ser de hombres de fe. ¿Ustedes creen que en esta época, 2023, hay un incremento del asunto digamos, de poner en el ambiente lo que es la fenomenología del misterio, la fenomenología de los ovnis y todo este aparataje? ¿Sienten que hay un nuevo ánimo detrás? ¿Piensan que tiene algún propósito? Porque yo lo he dicho acá en esta sala, yo de repente escucho y me siento como que estoy en el siglo XIX, hablando de fantasmas y cosas. Tengo una línea bastante similar a la de ustedes, por eso no opino mucho, los estoy escuchando atentamente y me siento tan confortada con lo que están hablando. Pero me gustaría saber eso, como tienen más acceso por su plataforma y comparte con más gente, ¿creen que hay, como digamos, como que alguien apretó un botón en el asunto de reiniciar y poner de nuevo en boga todo el asunto de la cuestión de la parapsicología, lo forteano, lo paranormal, en una época donde se supone que debiésemos estar más en la línea de la ciencia, la tecnología, el hombre está casi llegando a Marte y nosotros nos estamos preguntando si el que me movió la cortina fue el fantasma de mi abuelita? O sea, ¿qué piensan de eso? ¿Creen que hay una especie como de trabajo organizado, no sé, como dijo alguien por ahí, por el estado profundo casi, de que se vuelva a renacer todo este movimiento de superchería en cierta forma en una sociedad que ya bien sabemos, se ha dicho por varias partes, es bien poco leída, es poco profunda, es muy de la inmediatez, por lo tanto lo que tú le pongas, se lee solo el titular y es lo que más se habla. ¿Ustedes creen que eso está como resurgiendo nuevamente? ¿Con qué ímpetu lo ven? Cambia. No creo que se trate de un resurgimiento, te lo digo muy en serio. Me encanta tu análisis, dama. Me encanta tu análisis, pero no creo que se trate de un resurgimiento, de hecho. Creo que se trata de remaquillarse. Creo que se trata de revestirse otra vez, adaptar los viejos cuentos a las nuevas tecnologías, los nuevos medios de divulgación, las nuevas fuentes, las nuevas redes sociales. Y por tanto, a alguna gente que no estuvo expuesto a lo anterior, quizás les parece nuevo, pero te agarras libros de Chris Obeck, te agarras libros de Jacques Vallée o Jacques Berger y vas a ver que todo ya estaba escrito. Nosotros hicimos un programa que salió esta semana sobre la teosofía y David y yo estuvimos desmantelando como la mayor parte de los misterios modernos pues tienen mucha base en la teosofía de Blavatsky de 1870. Pero eso, o sea, lo que nos falla es la memoria de pez. Como no tiramos suficiente para atrás y no miramos lo suficiente de historia, ¿no? Entonces es fácil que nos vuelvan a engañar cuando nos revisten los misterios antiguos para la edad moderna. Espero que te hayas llegado corto aquí. Ok, excelente. Yo no sé si alguien más quiere repetir alguna pregunta, por favor, porque ya estamos llegando al límite, al tiempo límite. A ver, yo quería añadir un poco a lo que ha dicho. O sea, es que es un poco eso, es vagancia de los creadores de contenido, reciclarse, ¿no? Si tú les matas el misterio,
Si se lo ridiculizas, por ejemplo, tú le vendes una historia de fantasmas y se mató aquí a alguien y quería matar a sus hijos y le cuentas así con música sensacionalista, podrá utilizar ese truco 2 años después y 10 años después y 15 años después. Pero en cambio, si tú llegas a un programa y le dices, es que en laboratorio se han recreado situaciones en las cuales la gente ha creído que estaba con fantasmas, o incluso en laboratorio se ha hecho que la gente cree un egregor, le matas el misterio, no lo puedes reutilizar, ¿no? Entonces es una necesidad de seguir comiendo años después. Voy a tener que... sí, ya. No sé si alguien más quiere opinar algo más o emitir alguna pregunta. Adelante, por favor. No pregunta, pero si pueden, por favor, mencionar el nombre del canal. Yo sé que toda esta información va a estar disponible después, pero me interesó mucho su trabajo. Si pueden, no sé cuál es su forma principal, YouTube, no sé, ¿dónde los puedo ubicar, por favor, para escuchar justamente esos programas? Y de nuevo, muchísimas gracias. Súper interesante la temática de hoy. Ah, correcto. Saludos cordiales a todos. Saludos ahí a los exponentes. Excelente. Felicitarlos. Y por último, una cosita nomás que no me quedó muy claro. Se habló algo ahí de los pensamientos griegos, de los daimon, me parece. ¿Eso no tendría una misma correlación con lo que significaría la temática esto de los supuestos fantasmas o situaciones de esas presencias y todo eso que comentan? ¿No es equivalente, en cambio? Sí, claro, y con la esquizofrenia también se puede explicar. Yo soy más inclinado a esta vertiente, Gerald la deja un poco más abierta, la posibilidad de los egregor, y sí, obviamente, claro, pero también con la percepción. Yo esto siempre, y hemos hecho algún programa precisamente hablando sobre las percepciones humanas, ¿no? Si un esquizofrénico oye voces que para él son reales y punto, y no se lo discute, ¿no? Y Juana de Arco, cuando le hablaba a Dios y le dirigió a los franceses y reconquistó territorios, para ella era real, era Dios. O sea que no había más historia, ¿no? Y tiene que ver con eso. Respecto a nuestro canal es Clave 45 y estamos en iVoox y también en YouTube. Buscáis Clave 45 y ahí estamos, ¿no? iVoox, SoundCloud y un montón de sitios más, ¿no? Y en YouTube, que nos podéis ver en imagen. Y alguna vez que hacemos algún programa que es un poquito más visual, pues también lo tenéis en YouTube, Clave 45. Te puedo hacer una pregunta, te escuché algo de esquizofrenia. Tú, o sea, yo no puedo aseverar, pero algo entendí que un esquizofrénico podía ver fantasmas. La pregunta es, puede que esté equivocado tu pensamiento, por eso te digo, disculpa si estoy equivocado. ¿Tú estás aseverando que los que ven fantasmas son esquizofrénicos o solamente algunos esquizofrénicos podrían ver fantasmas, algo así? Disculpa, cambio. Pues no vas muy desencaminado. De hecho hay un videojuego que se llama Hellblade, Senua Sacrifice, que es precisamente de este tema. Es una vikinga que escucha fantasmas y lo que hace, además tú tienes que jugar con cascos y lo que reproduce es la esquizofrenia, la experiencia de una esquizofrénica en el mundo de los vikingos. Para ella es real, son los fantasmas y los antiguos que le hablan y le guían, que está dentro de la narrativa. No es distinto de lo que ha hecho Juana de Arco. Con esto no significa, y bueno, con esto puede ser llevado a fantasmas, alienígenas, ángeles, depende de cada persona porque es su percepción. Pero hay mucho tema aquí que se engaña o se confunde con el misterio, ¿no? Con la angelología, con encuentros ovnis, con mesianismo, con todo esto, ¿no? O sea que sí, y es un temazo esto, y no por eso menos apasionante, ¿eh? Ya, alguien más quiere, parece que el Lolito tiene ganas de hablar, ¿ah? Lolito, yo sé que tú puedes hablar, así que adelante, tómate el petete nomás con toda confianza. Cambio. Saludos para todos, saludos, hace mucho tiempo que no hablo. Una felicitación a los amigos de España por su postura y por su exposición, la forma y los argumentos que expusieron, estoy absolutamente de acuerdo con ellos. Tal vez algunas de las matices no estoy tan de acuerdo, pero bueno, sería cuestión de ver su canal también que refiere a cierta temática. Pero estoy en líneas generales muy de acuerdo. Creo que hace falta este tipo de ideas, cómo exponerlas así, de esa forma, para que echarle un poco de claridad a todo esto. Estoy totalmente de acuerdo. Y a Omar le digo que el tema de las alucinaciones sí es posible.
es posible. Hay una chica que es muy conocida que cuando hacen entrevistas ella relata que está viendo monstruos y cosas adelante suyo que le hablan y está siendo entrevistada por médicos y demás. Así que sí, es posible eso, está dentro de las posibilidades. Bueno, nada más, solamente quiero saludar a los chicos nuevamente y darle gracias por estar acá con nosotros. Muy interesante la charla, muy interesante y van por buen camino. Una felicitación. Gracias, chao. Gracias, Lolito, muchas gracias por las palabras. Yo creo que vamos a dejar ahí nomás la entrevista, la charla, la verdad que estuvo bien productiva. Mi admiración y mi respeto a tanto a Gerald como a David, que tiene una compostura pero excelente, porque a pesar de que hay cruces de opiniones, hay muchas diferencias de opinión y de postura, se ven que ellos están acostumbrados de alguna manera a participar de alguna manera de estas polaridades de conceptos que se pueden generar en esta clase de charla. Así que muchas gracias, Gerald y David, por darnos esta oportunidad de poder conversar con ustedes y desearles suerte nomás en su espacio. Así que les dejo el cambio ahí para que de alguna manera le den sus manifestaciones a la audiencia. Cambio. Bueno, admito, Enzo, que he disfrutado enormemente con este espacio. Tus preguntas han sido magistrales, tus compañeros de canal brillantes, todos, desde los que hacían preguntas más críticas a los que tenían opiniones divergentes. Muy agradecido, ha sido muy enriquecedor este espacio. Yo dejé ahí las vías de contacto para escuchar nuestro programa, la puse ahí en el chat. Busquen arriba mi comentario y encontrarán el nombre del programa y dónde salimos, etcétera, los que quieran. Y si puede ser, pues convino a que repitamos algo de esto en el futuro, hacer un crossover, que te vengas tú a Clave 45, no sé, que nos mantenemos en contacto y planeamos algo, porque a mí me ha sido muy edificante esta charla contigo y con tu grupo, a los cuales, tanto a ti como a los contertulios, estoy muy agradecido. Muchas gracias. Saludos. Yo quería comentar algo sobre el tema de los demons, cuando se refiere a los demonios, daimon en griego. Ese término ya lo ocupaban los griegos antes de la llegada del cristianismo, y nada más que se refiere a espíritu. No tiene ni una connotación maligna, como nosotros podemos pensar. O los conceptos que manejamos por la mayoría, por los conceptos bíblicos, ¿no? Que sí, ahí aparece fue tomada esa palabra griega y se insertó en la escritura. Pero la connotación original del significado realmente es espíritu, ¿no? Nada más. Entonces, no quería solamente aclarar eso. Yo quería agradecer a los amigos, a David y a Gerard, por haber venido a deleitarlos con su presencia. Es el primer evento que estamos haciendo, lo encontré muy interesante, entretenido. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, porque eso es lógico. Si estuviéramos de acuerdo en todo, yo creo que sería aburrido, ¿cierto? Pero sí, les agradezco, y a Enzo, de haberlos traído a ustedes y haber aprendido de su temática. Gracias. Cambio. Pues yo lo he pasado muy bien también. Solo para terminar quería añadir una cosa, y antes de Grecia, lo de los daimones y casi toda la mitología viene de Sumeria. O sea, la religión original, la que se supone que si es la primera es la verdadera, hasta donde llegan nuestros escritos sumerios, ¿no? Las tablillas sumerias, pues son los dioses sumerios y con el Pazuzu y todos estos dioses que estaban ahí, ¿no? Eso se supone que era el original, ¿no? Que es de donde sale y coge muchísimo la religión católica. Entonces, la original sería esa, ¿no? Sería la verdadera, porque es la primera. Lo demás son desviaciones de la original, ¿no? O sea que hay que ir para atrás en la historia igual para ir desmontando cosas, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho. O sea, robarle a la religión anterior
la mitología para que tus adeptos pues no se sientan muy perdidos y después ir añadiéndole nuevos mitos, ¿no? Eso ha pasado sistemáticamente a lo largo de toda la historia, ¿no? Incluido las sectas ahora ufológicas o las New Age, ¿no? Es cojo algo de lo viejo y le añado lo nuevo, para que la gente no se pierda del todo, ¿no? Por lo demás, un placer. O sea que yo cuando queréis repetimos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, yo los dejo libre. Y claro, no hay problema. Más que seguro que aquí que les gustaron las preguntas. Bueno, las mías, desde mi punto de vista, fueron bien simplistas. Pero sé que hay cambios así como el de Dama Tarot y Omar que pudieron haberle agradado mucho esos comentarios. Así que no hay problema. Podemos organizar cualquier día otra charla en el espacio que sea. Así que creo que estamos a completa disposición. Así que sería esa mis congratulaciones a ustedes dos y les sale la mejor de la suerte en este espacio de Clave 45, que sigan adelante. No sé si van en la 7ª temporada, parece que van en la 7ª, 8ª. Y más encima transmitiendo por Edenex, así que yo creo que no se puede pedir nada mejor, ¿eh? Van en cohete a la luna. Así que mis mayores deseos para su proyecto. Y muchas gracias nuevamente por venir por acá. Y bueno, estaríamos ya finalizando con esta charla que estuvo, desde mi punto de vista, acalorada. Tuvimos que colocar un poco de paños fríos, pero la verdad las cosas es que impresionado también porque las posturas y los ponentes que participaron de un nivel pero increíble, y también se puede ver aquí que en estos canales es posible colocar sobre la mesa distintas afirmaciones que chocan pero emitidos de una manera madura. Así que mi estrella dorada para este espacio, que hoy en día se ve que se pueden hacer cosas formales en muchos ámbitos. Bueno, el próximo episodio que vamos a tener de este espacio, vamos a traer a Michelle Jordán con el caso Paihuano, que es un evento ovni que ocurrió acá en Chile, que es considerado como el Roswell de Chile, en la zona norte de este país. Un tema polémico que más que seguro que les va a gustar. Entonces va a venir Michelle Jordán acá a ponernos en contexto y a objetivizarnos, como en esta charla de hoy, en qué consistió este caso y qué es lo que realmente ocurrió con este Roswell de Chile. Así que están cordialmente invitados, lógicamente aquí Gerald y David también. Posiblemente vaya a ser el próximo miércoles, todavía estamos concertando la fecha, pero cualquier cosa yo igual les voy a estar compartiendo el cartel por este espacio y por el espacio de ellos también, para que si es que se les apetece asistir también puedan estar aquí compartiendo con nosotros. Así que yo igual me despido, agradecido por la participación de todos. La verdad la cosa es que me gustó bastante el programa, me gustó mucho los ponentes también y las personas que participaron también. Me gustó bastante esta charla, así que esperemos que se pueda seguir con la misma compostura que fue el día de hoy. Así que yo me despido y se despide aquí Enzo, transmitiendo acá desde Temuco, Chile, para el podcast Cambio y Fuera.